Hola a todos, bienvenidos a los que se están conectando al tercer webinar que está organizando la Facultad de Química sobre las acciones e investigaciones de COVID-19. Vamos a darle unos minutitos a que se pueda sumar más gente y en un momentito comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este que es nuestro tercer webinar. Yo soy Carol Perelman, exalumna y miembro del patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Me da muchísimo gusto darles esta tarde la bienvenida sobre este webinar. El tercer webinar tratará sobre las acciones e investigaciones que se está llevando a cabo en la Facultad de Química ante COVID-19. Y pues antes de empezar, me gustaría obviamente darles la bienvenida a todos ustedes, igualmente a la ponente que tenemos esta tarde, y brevemente comentarles que estos webinars están siendo organizados por el Patronato de la Facultad de Química en coordinación con la dirección de la Facultad de Química de la UNAM. El patronato es una asociación formada mayormente por exalumnos que procura fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vínculos con la industria. Los invitamos a conocer más sobre sus labores, a seguirnos en las redes sociales y a apoyarnos con sus donativos para que podamos seguir brindando oportunidades a las nuevas generaciones. Entren al sitio web donde podrán dar su donativo, todo apoyo suma, y para este regreso a clases, pues las necesidades se verán mucho mayores. Antes de empezar, quiero agradecer a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM por habernos apoyado en la difusión de estos webinars. Estamos transmitiendo por el Facebook y el YouTube de la Facultad de Química, por el Facebook del Patronato de la Facultad de Química, así como por UNAM Global. En este tercer webinar hablaremos con la doctora Helgi Jungkook sobre la búsqueda de anticuerpos contra el coronavirus en la población mexicana y el diseño de anticuerpos sintéticos. Les invito a todos ustedes a que nos vayan mandando sus comentarios, todas sus preguntas, y al finalizar la ponencia podremos resolverlas. Y bueno, para comenzar, le doy la palabra al doctor Miguel Costas, de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química. Miguel, por favor. Gracias, Carol, y bienvenidos todos a este tercer webinar de la serie sobre las acciones de la facultad frente a la pandemia, ¿no? Seré muy breve, es una breve presentación. Quiero decirles que la Facultad de Química de la UNAM pues es un espacio de una gran fortaleza académica que en este momento atiende a 7,300 estudiantes de licenciatura en las 6 carreras que imparte y en el que se forman recursos humanos de alto nivel participando en 9 programas de maestría y de doctorado. En la Facultad de Química se desarrolla investigación original en una muy amplia gama de áreas y temas dentro de la química, cubriendo desde la ciencia básica a la ciencia aplicada y a la tecnología. Es además muy común que los proyectos de investigación que se desarrollan tengan como objetivo cooperar a la solución de problemas del país, tanto en el ámbito público como en el ámbito industrial. Por ese compromiso con la sociedad que la sostiene y aprovechando nuestros conocimientos para encontrar respuestas a las muchas interrogantes que nos plantea la realidad presente, desde el mes de marzo pasado, la facultad ha venido realizando una serie de acciones e investigaciones sobre el virus SARS-CoV-2. En esta serie de 4 webinars que hemos venido transmitiendo la semana pasada y ahora esta, la facultad, en colaboración con su patronato, quiere mostrarle al público en general nuestras contribuciones. En este tercer webinar tenemos el placer
de tener con nosotros a la doctora Helgi Jung del Departamento de Farmacia de la Facultad. La doctora Jung es una de nuestras más importantes y comprometidas investigadoras de la facultad. Sus áreas de especialidad son la evaluación biofarmacéutica de formas farmacéuticas sólidas y semisólidas, el análisis farmacocinético de fármacos antiparasitarios y el estudio de interacciones entre fármacos. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar a la doctora Jung a que nos haga su presentación. Helgi, bienvenida. Helgi, tu micrófono. Ahora sí, perdón. Buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, por la presentación. Voy a tocar este proyecto que apenas va a iniciar. Todavía se estaban consiguiendo los fondos y pues hablaré un poco de los anticuerpos, el diseño de anticuerpos terapéuticos, que es la parte más importante del tema. Como preámbulo, pues el primer coronavirus humano fue reportado en el año de 1965 por Tyrrell y ellos habían cultivado un virus del resfriado común en un órgano y reportan pues que este era un nuevo virus. En el año 67, Almeida publica, bueno, aíslan los virus, pues hacen los estudios para demostrar cómo era el coronavirus por microscopía electrónica y le denominaron o le proponen el nombre de coronavirus por esta halo que tiene que se parecía al Sol. En el año de 1968, pues todavía el término coronavirus no existía, de manera que se publica por el mismo grupo de investigación algunas características de estos virus, como el tamaño por microscopía electrónica, que era entre 80 y 160, que todos estos virus, había otros más que reportan que tienen una superficie característica. Todas tienen una membrana lipídica, contienen RNA porque no eran susceptibles a inhibidores de DNA y pueden replicarse en vesículas citoplasmáticas. Ellos proponen el nombre de coronavirus y en el año 70 aproximadamente, la Comisión Internacional para la Taxonomía de Virus incluyó ya esta familia para su conocimiento. Pues después de estas publicaciones, los virus, algunos de los coronavirus de la gripa, pues no son bastante tolerables. Sin embargo, pues posteriormente se publican aparecen estas dos especies, el SARS-CoV y el MERS, y empieza pues ya a haber una preocupación por los casos que había de neumonías. Y actualmente pues tenemos la pandemia del COVID y pues en esta diapositiva se puede ver que la mayor parte de los países le han reportado a la OMS que hay casos de coronavirus, a excepción de 2 países, Corea del Norte y Turkmenistán, que no han reportado ningún caso de esta enfermedad. De manera que, bueno, pues podemos visualizar que es un problema de salud mundial. En el caso de México, pues el 27 de junio de este año hay 212.802 casos confirmados y 26.381 defunciones. De estos casos,
pues el 52% han sido de los casos en total, el 52 han sido mujeres, el 47 hombres, la mayor parte son ambulatorios y las comorbilidades, como ya han sido publicadas en muchos otros, pues en documentos, la obesidad, la hipertensión son las dos principales comorbilidades para los casos de COVID que llegan a hospitalización, así como la diabetes y el tabaquismo. Pues bueno, habiendo esta situación tan grave, pues empieza un gran número de publicaciones que incluyen la palabra coronavirus. El doctor Aronson hizo una compilación de todo lo que estaba publicado en PubMed y encontró que en 3 meses el número de publicaciones en las que se mencionaba la palabra coronavirus en el texto o en el título, pues llegaba a más de 1,300. Esto hace pues que sea muy difícil que podamos estar todo el día revisando información y nos ocupamos pues de la que consideramos que es más importante para el área en la que nos estamos desarrollando. ¿Cuál ha sido la ventaja de estas publicaciones? Pues que todas son de acceso abierto. Esto ha permitido pues compartir la información, tener la información de última hora y pues de alguna manera poder avanzar pues en todos los temas sociales, médicos, etcétera, en relación a esta enfermedad. Entonces, pues en una pandemia se puede hacer toda una gama de investigación y desarrollo. Una de ellas, pues, es desarrollar las pruebas diagnósticas que ya nos presentó Mari Carmen hace una semana en su webinar, y pues la Facultad de Química lo que hace son pruebas para determinar el RNA viral, que son las pruebas para determinar que en ese momento pues tiene COVID, coronavirus, perdón. Y hay otras pruebas que se conocen como las pruebas rápidas, que lo que evalúan es los anticuerpos. Estas pruebas, cualquiera de estas, pues deben de ser confiables, sensibles y tener pues un proceso eficiente de manejo. Algunas de las pruebas pues ya hemos visualizado que no tienen muchos falsos negativos, sobre todo en las pruebas de anticuerpos, y pues sí es importante que las pruebas que se realicen pues sean en lugares aprobados y que los kits estén autorizados por la autoridad sanitaria. Posteriormente, pues podemos buscar un tratamiento para la enfermedad. Podemos utilizar o desarrollar nuevos fármacos, como había comentado el doctor Pastelín, y fármacos ya conocidos, como había comentado el doctor Medina. Nuevamente, para desarrollar una nueva molécula o para contar con un nuevo producto, pues hay que demostrar que esta molécula sea segura y eficaz. Por otro lado, pues tenemos en investigación la otra área que es la prevención. En la prevención, pues podemos tener vacunas o bien desarrollar anticuerpos monoclonales. Nuevamente, cualquiera de estas dos, cualquiera de las dos investigaciones debe mostrar que la vacuna o el tratamiento sea seguro y eficaz. Y en el caso de los anticuerpos, bueno, también de las vacunas, que el proceso de desarrollar el producto sea eficiente. Entonces, pues en la prehistoria, cuando yo estudiaba, pues la investigación era serendipia, se iban descubriendo los medicamentos al azar. En la actualidad, pues ya tenemos toda una situación totalmente diferente. Primero se identifica la enfermedad,
Se identifica el receptor o el sitio blanco al cual queremos dirigir esta molécula, y ya que se identifica el blanco, que era lo que también hace el doctor Medina, pues diseñar un fármaco para ello. Una vez que se diseña el fármaco, se lleva a cabo la síntesis y se empieza a evaluar la eficacia y seguridad en modelos preclínicos, en estudios en modelos animales, y finalmente pues se hacen los estudios en humanos para garantizar la eficacia y seguridad en la población a la que va dirigida. Como había comentado el doctor Pastelín, pues hay 3 fases de investigación de la molécula, y si se cumple con los criterios de eficacia y seguridad, el producto puede ser aprobado por la autoridad sanitaria y ser comercializado, aun cuando esto que no termina la investigación, hay que hacer la fase 4, que es la farmacovigilancia. Entonces, pues realmente si visualizamos, la investigación pues es un proceso largo, requiere de equipos multidisciplinarios, y también requiere pues de una buena cantidad de recursos económicos. Entonces, pues aunque ya se había comentado un poco en los webinars anteriores, voy a volver de alguna manera, retomar el tema para ver cómo van las diferentes etapas para la búsqueda de un tratamiento. Lo primero, pues, es identificar la enfermedad. La enfermedad, pues, es la enfermedad COVID que viene del virus. Pues yo dejé dos dibujos, este que es más feo, pero me parece que es mucho más claro, y este pues que es más bonito. Sin embargo, podemos ver que el SARS tiene 4 membranas, que también ya se había comentado, y esta proteína, que es la que da la apariencia de la corona, es en la que más me voy a enfocar, que es la proteína S. Tiene otra proteína de envoltura, y finalmente pues tiene aquí la nucleocápside, en donde se encuentra el RNA genómico. Entonces, se conoce al virus. Paso 2, pues sería identificar el receptor. Para identificar el receptor, pues, cómo es que se replica este virus, que también ya en parte lo había comentado el doctor Pastelín, pues en el virus, en estas proteínas Spike o la proteína S, tiene 2 subunidades. Bueno, aquí tenemos la subunidad 1, que es la que se une directamente a la enzima convertidora de angiotensina, y luego tenemos una subunidad que se conoce como subunidad 2. ¿Qué es lo que se sabe acerca de este ciclo de multiplicación? Pues que el virus, a través de la proteína S, se une al receptor ACE, y hay una proteasa. Esta proteasa es la que hace un cambio conformacional en la proteína en el virus, para que la Spike 2 o la subunidad 2 pueda entrar dentro de la membrana. Una vez que entra a la membrana, se forma un endosoma, y con este endosoma se cambia el pH. Bueno, hay un cambio de pH para que se libere el RNA. Hay un proceso de traducción, de transducción, se vuelve a ensamblar el virus, se vuelve a ensamblar el RNA, y finalmente pues se madura el virus y se forma una gran cantidad de virus. Entonces, pues tenemos qué sucede cuando llega el virus al organismo. Pues tenemos la inmunidad. Nuestro sistema inmune es maravilloso. Entonces, primero tenemos la inmunidad innata. En este caso, las células alveolares reconocen que es una molécula extraña, reconocen a la molécula, empiezan a liberarse citocinas, y pues los macrófagos empiezan
a limpiar o a engullir, se oye horrible, ¿verdad? Pero bueno, los macrófagos empiezan a atacar a los virus. Por otro lado, si observamos aquí arriba, los anticuerpos neutralizantes, pues neutralizan al virus y de esta manera tenemos tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida o la adaptativa, que son las que están funcionando para atacar al virus. De manera que pues un individuo sano o un individuo que tiene una buena respuesta, pues solo tendrá algunos síntomas leves. El virus se elimina en un tiempo razonable y pues al ser neutralizado y a través de los macrófagos, la fagocitosis, pues el tiempo o la inflamación es muy pequeña. Sin embargo, existen los otros casos que son los de mayor preocupación. Y en este caso, cuando empieza la sobreproducción del virus, el sistema inmune empieza a liberar toda una serie de citocinas. Todas estas citocinas que espero que alcancen a ver, que es la interleucina 6, el factor de necrosis, etcétera, interleucina 2 y 10, etcétera, se empiezan a liberar todas estas citocinas que son citocinas inflamatorias. Y esto da lugar a lo que se conoce como la tormenta de citocinas. Estas citocinas, pues bueno, hacen que empiece todo la infiltración de los monocitos, los macrófagos, y empieza el edema pulmonar y la neumonía. Finalmente, la inflamación empieza a presentarse mucho más, de manera más severa, y esto puede causar los daños severos al organismo. De manera que, pues, bajo esta, si vemos, viendo esta perspectiva, pues existen los individuos que responden, que tienen un buen sistema inmune y pues que tienen síntomas leves, que es pues una gran parte de la población, y otros individuos que tienen estos procesos hiperinflamatorios que son los más graves. Y cuando se llega a esta fase de hiperinflamación, la probabilidad de fallecer, desgraciadamente, es como un 50%. En el caso de la fase pulmonar, hay diferentes reportes, pero la sobrevida puede llegar a ser hasta del 75% si el tratamiento en el momento del cuadro pulmonar es adecuado. De manera que pues bajo viendo todo el cuadro, pues se trata de buscar diferentes opciones terapéuticas. Unas son para tratar todo el ciclo del virus y las otras son para la inflamación. En este caso, pues como yo voy a tocar un poco más adelante, sería utilizar anticuerpos que se unan al virus e impidan la entrada al receptor. Las vacunas, pues, que crean esta inmunidad, pero también hay otras opciones que podemos utilizar. Modificar el pH endosomal. Esto era bueno, primero voy a tocar aquí, inhibir la transcripción del RNA o hacer inhibidores de la proteasa. Esta proteasa es la que, como había mencionado, rompe y permite que se infiltre la proteína spike y entre el virus a la célula. Entonces, pues aquí tengo algunos de los medicamentos que están siendo evaluados, algunos ya con tachecito. La cloroquina pues se había propuesto como una excelente opción para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, los resultados de las 3 últimas semanas pues han demostrado que la eficacia es pobre y no es recomendable su uso. En el caso de, bueno,
estos los voy a poner. En el caso de los inhibidores de la transcripción, que ese es el proyecto que tiene el doctor Pastelín, pues el remdesivir ya ha sido aprobado por la Agencia Europea para su uso en los pacientes pues con el cuadro grave de la enfermedad. El Avifavir, ya fue aprobado en Rusia, también es un inhibidor de la transcripción, fue aprobado para su comercialización. Este Avifavir es un resultado de la investigación que hicieron los rusos con los japoneses. Los japoneses fueron los que desarrollaron el Favipiravir. Entonces, pues está localmente aprobado. El remdesivir pues ya tiene aprobación por más países. El remdesivir, su vía de administración es intravenosa y pues es un problema y un riesgo también. Por lo tanto, pues en este momento hay la empresa que desarrolló el remdesivir está desarrollando una nueva formulación por vía nasal para una administración más sencilla. En cuanto a los inhibidores de la proteasa, se le apostaba a ritonavir y a lopinavir. Sin embargo, en este momento los artículos que han salido han demostrado que no es más eficaz que los que estaban con el grupo placebo. De manera que, pues, esta información es cambiante. Si hace 3 semanas hubiera yo dado la plática, hubiéramos dicho que la cloroquina es un producto que ha sido recomendado por la OMS para su investigación, no era para su uso, pero sí para su investigación en esta enfermedad, pues en este momento ya no lo es. La ivermectina hace un par de días, me parece que el viernes, sale una indicación de que la ivermectina tampoco resultó ser lo eficaz que se esperaba. El interferón es un antiviral. La información es dudosa. No hay datos suficientes para avalar que sea un buen tratamiento. Y en este momento, pues igual que estos fármacos, la nitazoxanida está siendo investigada por algunos grupos, incluyendo algunos de México. Así que como se ve la situación, pues el tratamiento pues todavía está lejos de poderse encontrar y es importante continuar con la búsqueda de opciones para este virus. Pero también tenemos la fase grave de la enfermedad, que sería la inflamación. Y para esto hay algunos anticuerpos monoclonales que son inhibidores de la interleucina. Como la interleucina es una proteína inflamatoria, si inhibimos a la proteína, pues se disminuye el cuadro de inflamación. En este caso, el tocilizumab es el que en México se está utilizando más y pues aparentemente con resultados promisorios, sin embargo todavía no han sido publicados. Hay otro producto que se llama anakinra, es un inhibidor, es una proteína también inhibidora de la interleucina 1, que pues ha empezado a mostrar que puede ser una buena opción para la inflamación. Y finalmente, pues los corticosteroides que habían sido, pues no se recomendaba su uso para este tipo de pacientes, pues ahora la dexametasona hace un par de semanas hay un estudio clínico muy sólido en Inglaterra que ha demostrado que la dexametasona puede fungir como un excelente antiinflamatorio. Sin embargo, pues la aprobación de la dexametasona es para los pacientes que ya están en estado grave de inflamación. Y cuando salió publicada esta información, pues se acabó el producto en las farmacias y realmente pues no tiene razón de ser,
porque no tendría ninguna eficacia en un paciente o en una persona que está infectada que no tenga un cuadro inflamatorio. Entonces, la decisión de cuándo administrar, pues también dependerá de la parte clínica y de la evolución de la enfermedad del paciente. Entonces, pues bueno, el proyecto en el que se está trabajando es un proyecto multidisciplinario. Participan, como ustedes ven en esta diapositiva, un gran número de instituciones. Y pues el título real del protocolo o del proyecto es la identificación de secuencias de anticuerpos de pacientes COVID mexicanos recuperados y asintomáticos y lo más importante que es el desarrollo de anticuerpos monoclonales recombinantes como un posible tratamiento para esta enfermedad. El objetivo del proyecto pues es desarrollar anticuerpos que inhiban la entrada del virus en las células humanas. En este proyecto, pues el responsable es el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Química es la corresponsable. Pero participan otras instituciones o otras facultades e institutos de manera de poder, como verán más adelante, conjuntar o llegar a contar con todas las técnicas que permitan lograr el objetivo planteado. Entonces, pues nada más quisiera retomar o recordar un poco qué es un anticuerpo. Pues el anticuerpo es la defensa más eficaz contra los patógenos. Estos anticuerpos tienen memoria. La inmunidad adaptativa tiene memoria, recuerda que se presentó eso anteriormente y pues estos anticuerpos son inmunoglobulinas. Estas se sintetizan principalmente en los linfocitos B. Estos anticuerpos son capaces de reconocer otras moléculas de manera muy específica y formar complejos con ellos. Otra ventaja de los anticuerpos es que tienen una duración o una vida larga, relativamente larga en el organismo. Hay diferentes inmunoglobulinas. La primera inmunoglobulina que se produce cuando llega un agente externo o extraño es la IgM. Esta elimina a los patógenos, como mencioné, en los estadios tempranos hasta que exista la suficiente IgG. Entonces, cuando la doctora Mari Carmen Quirasco hizo su presentación, pues la detección de inmunoglobulinas pues es algo importante, o bueno, las técnicas utilizan pues ciertas regiones para hacer la detección y sobre todo en las pruebas rápidas. Luego tenemos la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la que se encuentra en mayor proporción y es la que tiene el papel más importante en la defensa contra patógenos. Pues tenemos otras inmunoglobulinas, quizá la inmunoglobulina E es la que está asociada a la respuesta alérgica. Los pacientes con asma, etcétera, pues tienen mucha más producción de esta inmunoglobulina. Así que, pues, los anticuerpos se pueden desarrollar para atacar a una cierta enfermedad. Hay muchos anticuerpos ya en el mercado, se utilizan para artritis, para cáncer, etcétera, y la mayor parte de ellos son anticuerpos, o casi, yo creo que todos son anticuerpos monoclonales.
¿Por qué monoclonales y no policlonales? Pues bueno, si vemos aquí un anticuerpo policlonal, perdón, es una mezcla heterogénea de anticuerpos. Los anticuerpos policlonales se producen con diferentes clones de las células B en el cuerpo. Entonces, no son específicas y también pueden tener mucho más variación en la producción. ¿Qué hace un anticuerpo policlonal? Pues sí tiene la capacidad de reconocer diferentes sitios de pues de un agente externo. La ventaja de los monoclonales, pues son que se generan por células idénticas, de células B idénticas, y son clonas de una sola madre. Y entonces, pues al ser monoclonales, pues solo reconocen un sitio de un antígeno específico. Es por esto el motivo por el cual se le da preferencia a los monoclonales por su especificidad. En el caso específico del proyecto que estoy presentando, pues, ¿por qué los anticuerpos pueden ser una opción terapéutica para el SARS-CoV-2? Pues primero, los anticuerpos monoclonales, por tener una especificidad antigénica, pueden ser un buen candidato para neutralizar la infección por el virus. En el tratamiento del ébola ya se demostró que hay un anticuerpo monoclonal recombinante que se llama Amsuvimab, que ha demostrado ser efectivo. También, pues, en la OMS hay una propuesta de que para el tratamiento de pacientes con COVID graves, la terapia con plasma de pacientes convalecientes puede ser una opción. De hecho, en México también hay como 6 protocolos en los hospitales para el uso o para la evaluación del tratamiento con plasma de pacientes convalecientes. Entonces, pues este plasma pues tiene anticuerpos y pues también pues se sustenta que se desarrolle algún anticuerpo para el tratamiento de la enfermedad. En el caso de el buscar el receptor, pues en realidad el receptor sería que ataque o que este anticuerpo tenga una afinidad por la proteína S, que es la proteína esa spike, que es la que entra a la membrana de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, como ha habido una extensa transmisión de la infección, pues ha aumentado la diversidad genética del virus, específicamente en la proteína S. Y esto sugiere que hay un proceso constante para que el virus se vaya adaptando a las células del huésped. De manera que, la idea o el objetivo sería desarrollar un tratamiento basado en la producción de anticuerpos monoclonales que fueron diseñados a partir de la caracterización de anticuerpos recuperados de plasma de pacientes con COVID. El proyecto está orientado, como había mencionado, al blanco, que sería la proteína S. ¿Cuáles serían las metas de este proyecto? Pues primero, identificar, tener una serie de pacientes o de personas que fueron infectadas o que tuvieron el padecimiento del COVID, no graves, sería de los pacientes que fueron con enfermedad leve, y con ellos identificar en esta población la presencia de anticuerpos neutralizantes. Una vez que se identifican los anticuerpos, pues sería obtener los anticuerpos que tuvieran mayor afinidad contra la proteína S. Finalmente, bueno, el siguiente paso, ya que se obtengan los anticuerpos,
del suero. Una vez que se obtengan estos anticuerpos, habría que identificar las secuencias primarias de las regiones ligera, bueno, eso no lo puse, variable y ligera con afinidad a la proteína S. Y con técnicas computacionales, ya que se identifican las secuencias primarias, va a haber varios anticuerpos. Por técnicas computacionales se elegirían los anticuerpos que pudieran tener mejor opción utilizando simulaciones de dinámica molecular. Ya que se tiene esta, digamos, esta primera parte, la segunda meta, pues sería ya, si ya sabemos cuál es el anticuerpo que se quiere diseñar, pues sería diseñar, clonar y obtener los anticuerpos neutralizantes. Después se haría la caracterización físico-química de la interacción, porque una cosa es diseñar y obtener y otra es que el anticuerpo que se diseñó pues tenga una buena interacción con el anticuerpo la región, el anticuerpo tenga una buena interacción con la región de la proteína. Por eso hay que hacer caracterizaciones físico-químicas para visualizar esa interacción. Y posteriormente, pues ya que se hizo la caracterización físico-química, se llevarían a cabo los estudios preclínicos para evaluar, como había mencionado, la eficacia y la seguridad particularmente del anticuerpo o los anticuerpos que se vayan a desarrollar, evaluando tanto el efecto neutralizante y también se harían los estudios de farmacocinética. Si ustedes se fijan, pues es un proyecto muy ambicioso, por eso requiere de la presencia de un gran número de investigadores que tengan la capacidad y el equipamiento suficiente para lograr cada uno de estos objetivos. La primera parte se haría en el Instituto de Biomédicas y en el Instituto de Fisiología Celular y también en el Instituto de Biotecnología. Parte de las técnicas computacionales estarían en el Instituto de Química y el diseño y la clonación estaría en el Instituto de Investigación, se llevaría a cabo en Biomédicas y finalmente la parte de preclínica, que es donde la facultad tiene más fortaleza, pues sería la que competa a nuestra institución. Entonces, para esta parte preclínica, pues habría desarrollo de métodos analíticos para estudios de citogenotoxicidad. Esta le va a tocar al Instituto de Investigaciones Biomédicas, pero toda la parte de neutralización y farmacocinética estaría a cargo de la facultad. Con ello, pues permitiría, una vez que se ha desarrollado todo digamos, cuando se cuenta ya con este anticuerpo, pueda ser posible evaluar la seguridad ya tanto en ensayos in vitro, in vivo y su farmacocinética para ver cómo se comporta en el cuerpo. Entonces, pues, como ya había mencionado, pues en este caso se identificó, bueno, la enfermedad ya estaba identificada, por supuesto, pero se está tratando de diseñar el fármaco para ello y el proyecto hasta este momento pues llegaría hasta los estudios preclínicos. Si se espera que haya buenos resultados y que en algún momento podamos llegar hasta la fase de la aprobación por la autoridad sanitaria. Como ustedes ven en esta diapositiva, pues el equipo es un equipo muy sólido,
con amplia experiencia en las diferentes áreas que mencioné en las etapas que se va a llevar a cabo el desarrollo de este trabajo, considero que se cuenta con toda la solidez profesional, la solidez de conocimientos y la solidez en los equipos para poder lograr este objetivo. Con esto termino mi presentación y les doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, querida Helgi. Muy interesante la propuesta. Muy interesante la forma en que pretendes atacar este reto que tenemos todos, el COVID. Y ya hay muchas preguntas. Vamos a empezar a hacerte las preguntas, Miguel y yo. Hay preguntas que hablan sobre los anticuerpos, sobre los tratamientos, muy, muy interesantes. Les pedimos a todos que sigan mandando las preguntas de tal forma que podamos abordar las máximas que podamos. Entonces, empiezo con una que hace Dulce Frausto, que dice que existen publicaciones que apuntan que las personas con tipo de sangre A tienen mayor riesgo de infectarse y cursar con cuadros graves. Quizás debido a que las personas con tipo de sangre A no reconocen de manera eficiente al virus. ¿Hay alguna información respecto a la población mexicana? ¿Se sabe si han detectado a nivel de anticuerpos diferencias en capacidad de neutralización al virus en personas recuperadas de tipo de sangre A contra personas recuperadas de otros tipos de sangre? A la fecha no hay ninguna publicación en México relacionada con este tipo de grupos sanguíneos. Se hablaba que los del grupo O estaban más protegidos y todos mis amigos que tienen el grupo O pues están felices porque dicen que no les va a dar, lo cual pues también está difícil, ¿no? Pero creo que México le ha faltado publicar más. Hay datos, supongo, en los hospitales, pero hasta la fecha no hay ninguna información sólida publicada que nos pueda ayudar a entender este tipo de situación. Una pregunta que hace Chris Ahium. Dice, mi esposo ya se recuperó de la etapa grave, pero pasó un mes, una semana y aún sale positivo. ¿Por qué razón? Sí, ha sido ha habido muchos casos como el que comenta, en el que pasó ya las 3 semanas o las 4 semanas y los casos siguen siendo positivos. Lo hemos discutido en diferentes grupos de qué es lo que puede suceder. Una podría ser pues una prueba falsa positiva. Ha habido casos en donde salen falsos positivos, salen negativos, sale positivo el COVID y sale negativo la prueba de anticuerpos. Entonces, me parece que todavía yo creo que habría que revisar quién hizo la prueba y qué tan confiable, qué tanta sensibilidad y especificidad tiene la prueba, porque uno no esperaría que en un tiempo tan largo pues se mantenga todavía el virus en el cuerpo. Uh-huh. Muy bien. Carol. Aquí hay una pregunta de Ayen Silvet Radcliffe, que es interesante porque además esta noticia hizo bastante ruido hace unos días, que habla sobre cuál es tu opinión respecto al estudio del grupo de Kwan Hin Long, que se publicó en Nature, donde sugieren que los IgGs de pacientes infectados, tanto sintomáticos como asintomáticos, disminuyen meses después de la infección. Sí, en este estudio, sí, lo que habla es que la IgG va a ir disminuyendo. El estudio creo que no tiene todavía el número suficiente
pacientes como para poder llegar a una conclusión, pero sí, puede ser que las inmunoglobulinas vayan disminuyendo y que la posibilidad de infección esté latente. Entonces, creo que es un área que requiere de mucho más investigación para poder, pues, tener, digamos, una idea de qué es lo que va a suceder también con las vacunas, ¿no? Uh-huh. Yeah. Marcos Juárez dice que existe un artículo publicado por la revista Science de Robert Gallo, donde teoriza la posibilidad de que la vacuna contra la polio pudiera conferir inmunidad temporal contra el COVID-19. Y pregunta si puedes hacer algún comentario al respecto. Desgraciadamente no, pero bueno, hay diferentes, digamos, posiciones. Hay algunos que dicen, si no hay nada, prueba lo que encuentres siempre y cuando sea seguro y eficaz y no vaya a tener una consecuencia al paciente. Entonces, pues creo que dependería de visualizar si esta vacuna, su seguridad, cómo le iría a los individuos y pues no sé, cada uno quizá tenga una idea diferente. Yo siempre he pensado que cuando han llegado un montón de protocolos a evaluar para estudios clínicos de moléculas que uno dice no tienen ninguna razón de ser y son muy tóxicas. En ese caso, pues la recomendación sería no administrar algo que pudiera tener una consecuencia hacia el paciente. Pero si tiene ciertos datos que pudieran apoyar a que probablemente funcione y sea un paciente grave, pues yo creo que habría que analizarlo y utilizarlo. Claro. Heli, gracias Miguel, acá hay una pregunta muy importante y creo que va ligado un poco con lo que mencionabas de la toxicidad. Miriam Barrios comenta que leyó un artículo que decía que como profilaxis, e incluso también hay gente que me ha dicho que como tratamiento, se ha aprobado el dióxido de cloro. ¿Qué opinión merece esto? Y me parece que es muy importante que en este foro aclaremos este punto. Heli. Bueno, había otra diapositiva que ya no puse, pero si ustedes entran a la página de la FDA, hay como 40 productos que salían en Amazon, ¿no? En realidad, Amazon era el que hacía la publicidad la publicidad de úselo porque se va a eliminar el virus, etc. Y en esa página, bueno, hay muchísimos de los productos que nos anuncian que la FDA los obligó a quitar la leyenda de que podían ser útiles para COVID. Yo tenía la diapositiva, pero dije, pues no va mucho con el tema, pero en el dióxido de cloro sería algo que está totalmente contraindicado. Claro, pero está en el Vox Populi, entonces por eso es... Sí, pero sí es importante, Miguel, que queden letras enormes, que el dióxido de cloro no, sí, claro. no para nada. Yo quiero hacer una pregunta que no estoy leyendo, que es una pregunta mía, porque pienso que hay una buena parte de la audiencia que la tiene, y es la siguiente. Varias veces los ponentes les preguntan algo, que qué opina de tal o cual reporte. Y muchas veces la respuesta es, el reporte no es lo suficientemente sólido para ser creíble, no es lo suficientemente cuidadoso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrías así, en general, explicarle al público qué te lleva a decir que un reporte no es lo suficientemente creíble y sólido como para tomarlo en serio? Pues? Sí, bueno, hay casos, por ejemplo, que los artículos se publican y luego se retiran. Y uno de los casos más sonados fue el de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina sale el artículo en el que dice que
pacientes bajo tratamiento con cloroquina tenían mucho más riesgo cardiovascular que los otros pacientes. En ese momento, la OMS para el proyecto de hidroxicloroquina por ese artículo. Después, otros investigadores empiezan a cuestionar la estadística del estudio, cómo habían hecho la división de los subgrupos. Y después de esa, le piden a la, pues digamos, al área que hizo la estadística que proporcionara los datos y no los quiso proporcionar. Entonces, aparentemente había un sesgo y el artículo se retira de la revista. Hay un libro que se llama Fraude en el laboratorio que es súper interesante y que habla... Sí, lo viste. Y en este, pues es como muchos de los investigadores por tener prisa por publicar o pues tenemos tanta presión por sacar datos que los, digamos, peinan, ¿no? Y al final, pues estos artículos se retiran de la revista por no tener la información suficiente, que no es capaz de reproducir el estudio. Claro. El caso de los estudios clínicos, pues depende del tamaño de muestra, del grupo que participó en el estudio, de la estadística. Entonces sí, por eso a veces uno dice, no tiene quizá la potencia suficiente para poder tener una conclusión. Claro, gracias. Muy bien, Helgi. Verónica a ti pregunta, ¿por qué el Remdesivir es solamente para casos graves? Todos los estudios que se han hecho hasta este momento eran en esta población que está en un hospital. Entonces, yo quizás más adelante, porque es como los casos que necesitaban más el tratamiento más urgentemente. Es una molécula de investigación. En Estados Unidos estaba aprobado para uso compasional, que es cuando no hay otra opción. Y pues por esto ha sido aprobado ahorita en estos pacientes porque es en los que ha demostrado eficacia. Quizás más adelante pues haya investigaciones en otros grupos y se pueda ampliar la desventaja es que es inyectable, ¿no? Pero yo creo que se debe a eso. Y en México, por ejemplo, solo existe para los hospitales que tienen protocolos aprobados. Luisa Viveros pregunta que por qué se dan casos en los que una persona se alivia de COVID-19, se cura, pero lo vuelve a contraer. ¿Qué explica esta situación? Ay, si es así, creo que no sería capaz de... porque si uno ve el ciclo del virus, pues el virus empieza a aparecer, disminuye y ya no existe. Yo realmente creo que no pudiera contestar esa pregunta. O sea, lo que supones es que hubo algún falso positivo. Probablemente. Ajá. Sí, porque todavía no se ha descrito ninguna reinfección, ¿correcto? No hay datos. Claro. Había algunas propuestas de los artículos de China, pero hablaban de que el tiempo de duración de la inmunidad era pequeño. Pero no sé. Quizás aquí, sí. Perdón. Sí. Un falso. Acá hay varias preguntas, al menos 2 o 3 que están preguntando sobre los requisitos para ser donador de plasma. Entonces, en este caso, pues lo primero, los protocolos tienen que ser aprobados por un instituto de salud y también tienen que ser aprobados por la autoridad sanitaria. Entonces, en este momento, pues se está trabajando en todo lo que sea la parte de la, digamos, pues de cumplir con los requisitos para poder tener una carta de consentimiento informado y todo lo que se requiere para un protocolo con seres humanos. Posteriormente, pues
pues yo creo que si hubiera interesados, pues se podrán mandar algunos mensajes y sería súper bueno para el proyecto. Claro. Yo creo que entonces la pregunta es ¿a dónde mandar los mensajes? Pues quizás podría ser conmigo y yo se los hago llegar al doctor Trujillo y a la doctora Valdés, que son los que van a estar a cargo de esta primera parte. ¿Nos compartirías tu correo, Helgi, o cómo te pueden contactar? Está en la primera diapositiva. Ahí está el correo. Es helgi@unam.mx. helgi@unam.mx. Así es. Sí. Perfecto. Aquí hay una pregunta que no resisto no hacer, de Alfonso Salazar, y dice, ¿qué se necesitaría para poder hacer más investigación en México? Pues sí, que confíen, ¿no? Que confíen en que México tiene investigadores que son serios, que a veces no tenemos dinero, pero sí mucha imaginación y pues que se puede lograr. Nada más lo que nos falta pues es el apoyo, ¿no? El apoyo económico para poder salir pues más rápido, porque ¿cuál es el problema? Es que lo que en Estados Unidos hacen en 4 meses, pues nosotros nos tardamos 3 años porque no tenemos los recursos. Pero creo que es confianza la respuesta, ¿no? Y dinero. Y claro, bueno, eso es incluye parte de eso, sí. Lo crítico. Okay. Los recursos, ¿no? Recursos para investigación en general. Pues a mí me gustaría con esa pregunta quizás terminar este webinar. Todos quienes quieran contactar a la doctora Helgi ya compartió su correo para saber más sobre el proyecto o específicamente para donar el plasma. Y bueno, llegó una pregunta más. Miguel, ¿quieres hacerla o nos despedimos? Sí, está bien. Paz. Déjame verla. La de quién es, perdón. Llegaron varias más. Sí, llegaron varias. Todavía te podemos seguir preguntando, Helgi. Pues sí. A ver, yo creo que esta es una pregunta que también está en la cabeza de mucha gente. Dice, para fortalecer nuestro organismo y no adquirir el COVID, ¿qué alimentos y qué vitamínicos podemos tomar? Bueno, en cuanto a las vitaminas, la única que ha tenido cierto eficacia, hay un metaanálisis con la vitamina D que podría fortalecer. Ese es el único estudio. No llega dice que podría ser que se requiera aumentar la población. Lo demás, pues yo creo que solo es una buena alimentación, porque tomar más vitaminas de las que necesita el cuerpo, pues de todas maneras no van a funcionar. Claro. Y bueno, a ver, acá hay una pregunta muy interesante de Erika. Ay, se me perdió. Espérenme. Uy, espérenme. Es que llegaron más. Erika, llegaron más preguntas. Perdón, Erika. Erika Armenta Jaime, ahí va tu pregunta. Con respecto a los asintomáticos, ¿por qué no presentan síntomas? No, pues yo creo que no lo sé, pero asumo que el cuerpo, su sistema inmune es tan eficiente, pues que hace que no tenga, ¿cómo se llama? Clearance, no se llama. La limpieza. La eliminación, ¿no? La eliminación sea más rápida y no presente síntomas, pero creo que es un punto muy importante estudiar. En el protocolo que se está planteando son los dos, pacientes asintomáticos y pacientes que hayan presentado pues síntomas leves. No sé si eso con el tamaño ayuda a entenderlo, pero sí, pues aparentemente es el sistema inmune de cada uno de nosotros, ¿no? Miguel. Sí, estoy buscando la que había visto. Es que de repente se nos van para arriba, ¿verdad? Paciencia del público, gracias. Sí. Sí, es una pregunta interesante. ¿En cuánto tiempo se generan los anticuerpos?
Ahí tengo una diapositiva, pero ¿la paso? ¿Sí? Sí. A ver. Y mientras te hago una pregunta, que es de Giselle Revuelta, en lo que subes esa diapositiva, que dice que qué tipo de anticuerpo es mejor detectar, los IgAs o los IgMs, y por qué. La IG, bueno, la primera que se produce es, ahorita pueden ver la A ver, diapositiva. entonces sube la diapositiva. Aquí, la IgM. Luego empieza a aparecer la IgG. Entonces, pues todo va a depender de, aquí podemos ver en el periodo de incubación. Después empieza primero, ¿se acuerdan que la IgM es la que primero detecta? Es la que empieza a aparecer y luego va disminuyendo, mientras que pues la IgG es la que permanece por un periodo más largo. Entonces, en estudios, bueno, en los días de reinfección, que bueno, ya no me acuerdo, pero bueno, si uno quisiera visualizar, la IgG siempre va a estar más alta y va a ser por un periodo más largo de tiempo, y la IgM, pues bueno, estas inmunoglobulinas, pues y las citocinas, pues son las que causan también la fiebre. Entonces, pues si habría que medir algo, yo mediría pues la IgG, que me parece que tiene pues un tiempo mucho más largo de duración. En tu transparencia había decía después de varios años y luego Sí, decía reinfección. es que hay como estudios de probabilidad, ¿no? Hay mucha matemática en este tipo de trabajos que algunas veces pues funciona y otras no, porque cuántos nos decían que íbamos a llegar al pico en abril o en mayo y pues estos modelos matemáticos a veces no son tan buenos, pero bueno, pues siempre ayuda. Okay. María Gabriela Vargas Martínez dice, ¿cómo afecta la efectividad del anticuerpo monoclonal que se pretende desarrollar? Las mutaciones que se están dando del virus SARS-CoV-2, por ejemplo, las variantes D y G reportadas u otras por venir. Sí, bueno, los anticuerpos que se van a ir, digamos, la idea es tener los anticuerpos de población mexicana y tener pues algunas de estas, digamos, mutaciones que se presentan. Y con esas mutaciones, algunas mutaciones no son tan significativas como otras para la eficacia. Entonces, pues la idea en el proyecto es ese, buscar aquellos que pudieran tener la mejor eficacia para el caso que se está estudiando. Pero entonces, si buscas para población mexicana, quiere decir que pueden ser distintos para población francesa. Probablemente no. Probablemente no. El punto es que a los mexicanos, pues que aquí está la población y que se pueden obtener los anticuerpos de esta Okay. Aunque probablemente sean comunes a cualquier individuo. A muchas otras, no se sabe todavía. Y probablemente se puede usar en muchos lados, sin embargo, pues tenemos la posibilidad de obtenerlos del país. Me gustaría combinar dos preguntas, la de Andrés Sánchez y la de Sergio Medina. Sergio Medina dice que si existe la posibilidad de bloquear el receptor de la proteína S1. Y Andrés Sánchez dice que si el objetivo es desarrollar un inhibidor de entrada, que si se espera que tenga eficiencia elevada en etapas tempranas de la enfermedad en comparación con las alternativas actuales como el remdesivir. Claro, la idea es, el anticuerpo sería neutralizante y para la proteína S1 en particular. Entonces, en este caso, pues sí podría, el diseño de estos anticuerpos tiene ese objetivo, el empezar en la etapa temprana para evitar que se presente el cuadro grave. Obviamente los anticuerpos también tienen efectos adversos, pero de esos ya no voy a hablar. Yo sí quiero saber. Todos los anticuerpos, ¿no? Los que se usan ahorita en la clínica, bueno, el mismo tocilizumab que se usa como
para la inflamación, pues Claro. causan fiebre, Sí, alguna... deprime el sistema inmune. Así es. Ujú. Muy bien. Pues yo creo que ya prácticamente hicimos todas las Sí, preguntas, ¿no, fíjate que Carol? hay una que es recurrente. Clotilde Estrada quiere saber si conoces las contraindicaciones de la ivermectina. Ya lo preguntó, me parece, hace ratito también. Entonces sí me gustaría tomar esa última pregunta. Ahorita no recuerdo, me parece que era un problema de daño hepático, pero no lo puedo garantizar. Ok, bueno, pues Miguel, algo más que añadir? No, yo creo que no, más que agradecerle a Helga una magnífica presentación y su disposición a contestar todas las preguntas. Yo creo que ha sido un gran web seminar. Pues a mí Muchas nada más Gracias, Helga. entonces, pues me gustaría decirle gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este tercer webinar organizado por el Patronato y la Dirección de la Facultad de Química de la UNAM. Y como mencioné en un inicio, el Patronato es una asociación formada mayormente por exalumnos que procura fondos para ayudar a la facultad con equipos, becas para alumnos, apoyo a los investigadores y vínculos con la industria. Los invitamos a conocer más sobre las labores, a seguirnos en las redes sociales y a apoyarnos con donativos para que podamos seguir brindando oportunidades a las nuevas generaciones. Entren a nuestro sitio web, al sitio del Patronato de la Facultad de Química, donde podrán dar su donativo. Todo apoyo suma y para este regreso a clases, pues las necesidades serán aún mayores. Gracias a todos ustedes por sus emotivos comentarios, porque llegaron muchas felicitaciones y abrazos y en fin, también por sus interesantes preguntas, por las participaciones y los esperamos este jueves 2 de julio, igualmente a las 18:30 horas, para el último cuarto webinar sobre si se pueden o no reusar los cubrebocas y cómo se pueden mejorar con el uso de nanomateriales. Y para ello tendremos la presencia del doctor Luis Cedeño y del doctor Iván Puente. Si no pudiste ver los dos webinars anteriores sobre el esfuerzo de la Facultad de Química respecto al apoyo a los centros de salud en el procesamiento de pruebas de diagnóstico y el segundo que trató sobre las distintas estrategias para desarrollar tratamientos contra COVID, te invitamos a verlos. Los puedes encontrar grabados en nuestras redes sociales. Y bueno, doctora Helgi, muchísimas gracias de nuevo por tu excelente ponencia. Gracias, Miguel, y a todo el equipo de comunicación de la Facultad de Química, a su dirección y a su patronato. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muy bien, gracias.